Bueno, primero, buenas tardes. Soy Carmen Marco, presidenta de AMPEC. Por aquí está Maribel Salas, la vicepresidenta, y de la Junta pues están Concha Arjona, Maribel Martínez y bueno, pues algunos socios y no socios. Y tenemos el privilegio y el lujo de tener con nosotros a Joan Josep Soler, el director de la revista Sinergias, y a Jaume Coll, director del Museo Nacional de Cerámica de Valencia. Entonces, mientras se van conectando, vamos a poner el vídeo que hemos realizado sobre la exposición La cerámica da mucho juego, que todavía sigue en IBI, terminará la semana que viene, el día 20 termina. Y bueno, pues nos hemos acercado al mundo del juguete desde una visión de artista y de artesano. Vamos a poner el vídeo, que dura solo 3 minutos, y después comenzamos. Pues bueno, como ya sabéis, ya habéis visto la exposición, que es muy interesante. El juguete refleja costumbres y modos de vida, ahora nos hablarán los expertos, y la variedad de juguetes a lo largo de toda la geografía, con muchas coincidencias. Y yo sí que quería decir una frase de Gabriel Fernández que dice que los juguetes populares tienen una gracia involuntaria que nos seduce y también tienen un valor estético. Bueno, pues voy a presentar a Joan Josep Soler y va a hacer su conferencia sobre el juguete. Gracias. Vale, gracias.
Gracias. Soy el editor de la revista y del canal Sinergias, ambos digitales, y historiador y crítico de arte. Cuando hace algo más de un año tengo noticia que AMPEC ha convocado a sus socios para hacer la exposición en el Museo del Juguete de IBI, y de la cerámica da mucho juego. Me gustó tanto la idea que me puse a leer y a documentarme sobre el tema, ¿no? Mi objetivo era buscar las convergencias y las divergencias de la cerámica y el juguete. Y bueno, más o menos esto es lo que me ha salido, ¿no? La cerámica da mucho juego es el título de la exposición que los miembros de la Asociación Nacional de Profesionales de Cerámica, AMPEC, presentan en el Museo del Juguete de IBI. La historia de los juguetes y de la cerámica han coincidido algunas veces a lo largo de la historia de la humanidad. El juguete ha sido y es el fiel reflejo de la realidad de cada época, y con la cerámica ha compartido espacios y tiempos en las diferentes civilizaciones. Los juguetes y la cerámica son parte de nuestra cultura. Excavaciones arqueológicas por todo el mundo demuestran que la cerámica y el juguete han estado presentes en la historia desde la Edad del Bronce, como el carro de caballos en miniatura, un juguete, un sonajero con motivos de pájaros, todos ellos con barro, encontrados muy recientemente, prácticamente en el 2014, en la tumba de un niño, y expuestos en el Museo Arqueológico de Şanlıurfa en Turquía. En el Museo de Prehistoria de Valencia también hay alguna muestra de juguete prehistórico hecho con barro. Los niños eran enterrados junto con sus juguetes, y precisamente por este motivo sabemos que, por ejemplo, los sonajeros existen desde hace miles de años. Sabemos que los primeros juguetes aparecieron hace 5.000 años. Es en Mesopotamia donde aparece la primera escritura en pictogramas sobre arcilla, y más tarde la escritura cuneiforme. Con posterioridad desarrollan la creación de la cerámica funcional, y finalmente, con la invención de la rueda, unida siempre a la elaboración de la alfarería, el transporte terrestre y del cálculo, inician la gran civilización de la historia antigua. La cerámica, para la conservación y el transporte de alimentos y bebidas, fue imprescindible para desarrollar la primera economía productiva con excedentes, y es aquí donde se inicia el comercio de productos conservables y transportables en cerámica. El barro fue, además de recipiente y contenedor, el vehículo de expresión artística, modelado y decoración de la primera cerámica. Los hallazgos en tierras egipcias demostraron que la civilización de los faraones ya contaban con pelotas, peonzas y las primeras miniaturas que representaban personas, animales y herramientas de la vida adulta. Varias exposiciones por todo el mundo han reunido muestras de los artilugios que durante toda la historia han entretenido a los niños. En aquellas épocas ya se divertían con soldaditos, dados, vajillas minúsculas, lo que aquí conocemos como la escuraeta, o caballitos con ruedas. El historiador holandés Johan Huizinga rebautizó a nuestra especie bajo el nombre de Homo ludens, hombre que juega. Quería señalar que el juego es inherente al ser humano y que ningún desarrollo cultural habría sido posible sin la aptitud lúdica. Homo ludens, el juego y la cultura. Este fue el primer libro que abordó a principios de los años 70 el fenómeno lúdico en un marco científico-académico desde un plano antropológico, y sin duda referencia o referente
para todos los que queramos saber algo más sobre los juegos y el juguete. Sostiene como argumento principal que la cultura surge en forma de juego. La intención del juego es representar la realidad y experimentar con ella, tantear sus posibilidades, sus límites. El fin de esos objetos rudimentarios era, como es hoy, el aprendizaje y la comunicación. Al verlo, resulta inevitable pensar que por muy turbulenta que haya sido la historia de la humanidad, y no deja de serlo, los niños siempre han vivido en un mundo pequeño e inocente. La pelota, el yo-yo, la peonza, las canicas o les chives tienen su origen en culturas muy antiguas como la egipcia, la griega o la romana. Son juguetes sencillos pero ingeniosos y por eso siguen entreteniendo a niños y niñas en todas las culturas. En el Antiguo Egipto también hay constancia de la existencia de pequeñas miniaturas de casas, armas y muñecas destinadas tal vez a familiarizar a los más pequeños con sus tareas futuras. Gracias. Hay testimonios de la época clásica de Grecia que nos indican que las muñecas eran habituales y estaban fabricadas con barro, marfil, hueso o madera, y que contaban con todos sus complementos, diminutas cunas, barreños, cubos. También está documentada la existencia de juguetes en la Roma imperial y en la China de hace más de 2000 años. El término latino iocus tiene que ver con la broma o la gracia, y iosi se refiere a los juegos, diversiones y pasatiempos. La arqueología nos enseña que muchos de los juegos y los juguetes que hoy conocemos de civilizaciones antiguas mantienen su vigencia en la actualidad, y los que se utilizaban hace 5000 años son prácticamente los mismos, con las mismas formas que los que utilizamos hasta el siglo XX. Otra cosa será, como veremos enseguida, en el siglo XXI. Muñecas, casitas, pelotas, aros, canicas, yoyos, trompos, armas, vehículos. En la Edad Media se introducen nuevos materiales para su fabricación, como el vidrio, y en el Renacimiento se perfeccionan y se convierten en artículos de lujo. Es la época también de la aparición del ajedrez, que está como 3 o 4 veces reproducido en la exposición del juguete en IBI, y también del Go chino, los dos grandes juegos de estrategia. En los siglos XVI y XVII las creaciones se vuelven más complejas, los muñecos se articulan e incorporan nuevos materiales como el cartón. Es la época de los títeres y autómatas y de la aparición de los soldaditos de plomo fabricados especialmente en Alemania. Las muñecas de este periodo se visten como sus dueñas, son el reflejo de las costumbres de sus mayores y al mismo tiempo se acompañan con todo tipo de artículos de uso doméstico, vajillas de barro, muebles, vestidos, mascotas. En el siglo XVIII, Europa vive una auténtica transformación. Se inicia la revolución industrial y con ella una nueva era que incidirá directamente en el mundo del juguete. Mencionaba que buscaba la convergencia y la divergencia de la cerámica y el juguete. Bueno, pues la mayoría de los niños siguen entreteniéndose con juguetes artesanales, con barro cocido, pero el proceso industrial da un giro a su elaboración y comienzan a fabricarse de manera industrial empleándose materiales nuevos como la hojalata, que es lo que estamos viendo. Las primeras muñecas de porcelana se fabrican eminentemente en Alemania a partir de 1840. Otros autores dicen del 80, 40 años arriba o abajo. Se fabrican con porcelana china, dándoles un aspecto lustroso característico. A principios del siglo XIX aparecen los juegos de carácter instructivo y se habla por primera vez de juguetes pedagógicos, aunque en un sentido estricto todos lo han sido a lo largo de la historia. Siempre han servido para enseñar a niños y niñas y pretendían enseñar cómo actuar en su vida de adultos.
Durante la primera mitad del siglo XX, la cerámica japonesa, la anterior, destaca en Europa y Estados Unidos por el desarrollo de delicadas figuras de porcelana. Se trata del fenómeno novelty, que quiere decir novedoso. Durante la Primera Guerra Mundial se detuvo la importación mundial de figuras de porcelana desde Alemania. Figurillas de porcelana, conocidas popularmente como novelties from Seto, porque eran de Seto, la delicadeza de las formas y su decoración recibieron elogios en Europa, en América y, por supuesto, en Japón. Tras la Segunda Guerra Mundial, la producción de juguetes que venían desde Italia cayó en picado. Esto benefició a la firma japonesa, que se convirtió en el principal exportador de muñecos hechos en porcelana. En 1918 empieza el auge de los muñecos y marionetas Mamagot, que movían las piernas y los brazos de forma independiente y que iban vestidos con trajes de tela reales hechos a medida, aunque aquí no los veamos. Más tarde llegaron los peces dorados, las figuras de animales, las flores y plantas. Finalmente, en el 23, el estilo novelty comenzó a desarrollar sus famosas muñecas de encaje hechas completamente en porcelana. El encaje de su ropa también era de porcelana. La técnica es compleja, ya que además de estar realizada a partir de más de 10 moldes y 4 tipos de porcelana diferentes en la misma pieza, la textura del encaje se realiza con tela real, sumergida directamente en barro de colada y delicadamente modelada para que conserve la forma del encaje. Algunos de sus diseños los encontramos en el Museo Seto-gura en Seto. Bueno, me resulta curioso. A principios del siglo XX aparecen por casualidad los juguetes eléctricos. Joshua Lionel Cohen crea un tren eléctrico como reclamo para el escaparate de su juguetería, pero recibe tantas peticiones que la atracción publicitaria acaba por convertirse en un clásico de la industria juguetera. En 1912 ya se fabrican modelos con alumbrado en su interior. En el periodo de entreguerras se reafirma la afición por los soldados de plomo y por las muñecas vestidas y peinadas a la moda. A mediados del siglo, en el 48, se aplica el plástico por primera vez a una muñeca. Pasa a la siguiente diapositiva. La revolución del plástico permite aumentar la producción, abaratar los precios y hacerlas accesibles a todas las clases sociales. Es aquí cuando se inicia el alejamiento de la cerámica con los juguetes, pero también con tantos otros instrumentos que relegan la cerámica a otros usos. La aparición del automóvil y la primera patente en 1860, la anterior, ahí, trae consigo pequeños coches de metal a escala que van incorporando luces, motor eléctrico. El cambio de siglos se inicia marcado por la revolución industrial y las exposiciones universales, en las que aparecen nuevos negocios tanto para la producción como para la comercialización tanto de juegos de tablero como de juguetes infantiles. En cuanto a juegos de tablero, pues siguen el ajedrez, el dominó, el backgammon, entre otros. En el 1767, el inglés John Spilsbury, grabador y creador de mapas en Londres, inventó el rompecabezas. El primer rompecabezas fue un mapa del mundo porque Spilsbury era profesor de geografía y el primer rompecabezas es un mapa del mundo que Spilsbury pega y en un pedazo de madera y luego lo recorta cada país, y esto lo hizo para sus alumnos. El rompecabezas se empieza a comercializar un siglo después, con la invención de la primera sierra con pedal de traste en el 1865, con capacidad para crear líneas curvas y funcionaba como una máquina de coser con pedales.
A finales del siglo XVIII aparece un nuevo pasatiempo, que es el modelismo, tal y como lo entendemos hoy, cuyo desarrollo no ha dejado de crecer, pero vuelve a remitirnos a la antigüedad y por ello a la madera y al barro. El origen del modelismo es predominantemente religioso. Por ejemplo, en el antiguo Egipto se incluían estas representaciones que vemos ahora, pero que hemos visto tantísimas veces, de barcos entre las ofrendas realizadas a los difuntos con la finalidad de ser su guía hacia el más allá. En función de la época, los modelos representados han cumplido diferentes finalidades. La religiosa, como ofrenda en las tumbas, la finalidad decorativa y la finalidad técnica. En esta última es donde encontramos el modelismo actual. A partir del siglo XVII, en Europa ya tenía modelos elaborados a modo de maqueta con un alto grado de realismo para posteriormente llevar a cabo la construcción del modelo a escala 1:1. Desde que se inventó el automóvil se hacen muy populares entre los niños los juguetes de vehículos a escala pequeña, coches, bicicletas, camiones, camionetas y los tres generalmente hechos de hojalata. También como influencia de la Primera Guerra Mundial se generalizan los juguetes bélicos, soldaditos, tanques, aviones. A partir del 1920 se generaliza el uso de la baquelita, el primer tipo de plástico, que se aplica también en los juguetes, aunque se sigue utilizando preferentemente la hojalata. En estas fechas aparece un nuevo tipo de juguete de construcción desmontable, que es el mecano. A finales de los años 20 y principios de los años 30 aparecen en Estados Unidos los primeros cómics, ya con el formato que hoy día conocemos. Los años 30 están marcados por la Gran Depresión y el triunfo de los totalitarismos, la Guerra Civil Española, pero en el año 37 aparece el futbolín mecánico, idea de Alejandro Campos Ramírez, apodado el Finisterre. Fue escritor republicano, nacido en Galicia, exiliado a Guatemala, y aunque lo patentó en el 37, no pudo empezar a fabricarse hasta después de la guerra, la civil y la Segunda Guerra Mundial. Es una época en la que se venden muchos juegos de tablero, de naipes, a los que se une una novedad, el léxico o el Scrabble. En el año 38 se fabrica la primera muñeca conocida como Mariquita Pérez, y en México exiliados españoles fabrican peponas de cartón que allí llamaban lupitas. Los años 40 están marcados por la Segunda Guerra Mundial, que supone un periodo de ausencia de juguetes nuevos, y habrá que esperar a la posguerra para que aparezcan novedades. La más notable es la aparición de los primeros juguetes que funcionan con pilas. A finales de la década, en el 49, aunque el nombre existe desde el 34 en Dinamarca, la empresa Lego empieza a producir y difundir su característico juego de bloques de construcción, que también se ha intentado llevar a la cerámica. Los niños siguen jugando con trenes, aviones, coches de hojalata que funcionan dando cuerda con llave, aún, porque viene un anuncio de Famosa. Me parecía divertido volverlo a ver y sobre todo por contrastarlo con la versión de ahora, creo que era del 2017, porque bueno, de alguna manera ha cambiado todo, de esos spots publicitarios de los 60 ahora a los primeros 20 años del siglo XXI. Antes de lo que crees, tus hijos dejarán de jugar. Es el mensaje feliz de las muñecas famosas. Famosa os desea feliz Navidad.
Vale. En 1963, Michael Muñoz y Phil Edwards inventan el monopatín, que se convierte enseguida en un símbolo de la adolescencia, y en el 68 aparecen los muñecos articulados de acción, el Madelman, y famosa la empresa presenta la muñeca Nancy, que es la que estamos viendo. Es también la década prodigiosa, la del Mayo de París, la de la invasión rusa en Checoslovaquia, la de los Beatles y los primeros anuncios de juguetes en televisión. La mayoría de los juguetes de la década de los 70 son totalmente de plástico y derivados, y algunos de ellos funcionan con pilas y otros con cuerda, aunque lo más característico es que en comparación con las décadas anteriores crece el consumo hasta hacerse masivo. Claro, aquí tiene que ver mucho la publicidad, sobre todo en la televisión. Algunas fuentes apuntan la llegada de los videojuegos en el año 50. Crea un juego interactivo en el que reproduce en una pantalla a dos tenistas que juegan en una pista de 2 dimensiones, pasándose la pelota de uno al otro. Creo que algunos de los que estamos por aquí habremos jugado en los recreativos con esto. Después Stephen Russell y sus marcianitos se enfrentan en una batalla, no era la siguiente, pero déjala ahí, espacial, y revolucionan el mundo del juguete en los años 60. Otras fuentes sitúan la primera computadora doméstica en el 75 y con ella las primeras máquinas recreativas, los primeros videojuegos de arcade, las videoconsolas de la primera generación. Entre los juegos de más impacto, los marcianos, los invasores del espacio, y es en el 77 también cuando se estrena Star Wars, y a partir de ahí pues empiezan a hacer juguetes de películas. Esta sí que toca ahora. En el año 75 empiezan a venderse los muñecos articulados de Playmobil, en el 76 los Famóvil, hechos en España, y los Game Boys, y ambos muy similares a los Playmobil. Otros juguetes representativos de esta década son el cubo de Rubik y la muñeca Nancy y los coches teledirigidos. Se ponen a la venta las videoconsolas de segunda y tercera generación y se inicia el merchandising de productos derivados de las películas de más éxito y de las series de televisión destinadas a públicos infantiles y adolescentes, entre ellos libros, cómics, álbumes de cromos, coleccionables, juegos, juguetes de diversa índole. Los juguetes y juegos más populares o relevantes de la década de los 80, con los que todos hemos jugado, es que veo las caras, aprovechando que nos podemos ver, pues el Trivial, Hundir la Flota, el Exing Castillos, los Juegos Reunidos Hyper, todo eso. En el siglo XX acaba con la generalización de los grandes centros comerciales, la aparición de comercios especializados y el desarrollo de empresas especializadas en la creación y fabricación de juegos y juguetes. Si hay alguien viéndonos desde IBI, sabrá si esto es así o no. Los juguetes de las décadas anteriores, especialmente de los 80, se revitalizan con nuevas versiones mientras crece el fenómeno del manga y el anime en forma de dibujos animados, cómics, videojuegos y juegos de mesa como el Dragon Ball o el Pokémon. Sigue incrementándose el número de productos relacionados con el merchandising, el mundo del cine, el Robin Hood, Jurassic Park, Terminator, bueno, podríamos estar. Respecto a los videojuegos, aparecen nuevas versiones de consolas clasificadas, pero como de cuarta y quinta generación, entre ellos la PlayStation.
con sus respectivos juegos. Los hogares cada vez tienen más ordenadores y a finales de los 90 se empieza a extender el uso de Internet. No solo nos hemos perdido ya de vista de la cerámica y de los juegos hechos con barro, sino que estamos perdiendo ya incluso de vista el juguete tradicional y terminando. Aparecen los primeros juegos online, también se empiezan a comercializar los primeros juegos para PC, entre ellos el Tomb Raider, las nuevas versiones del Príncipe de Zelda y el Príncipe de Persia. Los juguetes siguen siendo mayoritariamente de plástico. Eso se mantiene desde el 50, pero también hay de madera, de tela y otros materiales, y aparecen otros electrónicos, tales como el Tamagotchi, además de una gran variedad de juegos educativos y de rol. En la actualidad se vive la auténtica revolución en la historia del juguete. En los primeros 20 años del siglo XXI se han producido cambios significativos. La necesidad social de jugar se efectúa ahora con tablets, videoconsolas. Las relaciones han pasado de lo personal a lo virtual, ejemplo esta conferencia, y la comunicación de lo local a lo global. Creo que había alguien de Sudamérica, ¿no?, en la conferencia. Sí, de Colombia. De Colombia. Al igual que las relaciones sociales, exactamente igual. El juguete y la cerámica siguen caminos paralelos, divergentes, aunque ambos siguen formando parte de nuestras vidas de manera precisa desde hace más de 5.000 años. Las siguientes diapositivas es porque, si quieres ir pasándolas, bueno, esto es porque cuando estaba buscando esas coincidencias entre la cerámica y el juguete, me fui encontrando juguetes, en este caso es un juego, este es el ajedrez de la Bauhaus de los años 30 del siglo XX. Los siguientes también son juguetes de la Bauhaus. Y me he encontrado a varios artistas que, pues, si quieres ir pasándolos, Calder y algún otro, que sí que se habían dedicado a diseñar juguetes. No he podido comprobar que ninguno de ellos sea con cerámica. Sí que tienen, sí que usan materiales plásticos bueno, esto sería hormigón y madera. Pero no los hay de cerámica. Y las últimas diapositivas, si vas pasándolas, son, bueno, esto era lo de Calder, que se ve que sí que trabajó expresamente para esta empresa, haciendo juguetes. Y Picasso, pues a modo de juego, seguramente hizo un juguete para su hija y diseñó alguno más, pero no se han comercializado, que yo sepa. Y con esto dejaría ya mi conferencia. Joaquín Torres. Esto sería interesante documentarlo y preparar algo solo de los artistas que sí que han diseñado juguetes. Pero eso sería otro motivo. Sí. He dejado de compartir. Vale. Muy bien, muy interesante. ¿Queréis que comentemos alguna cosita antes de pasar a la ponencia de Jaume? Sí, yo decirle a Juan Concha. que me ha agradado, que está muy bien, que me ha gustado mucho, pero que he echado de menos un juguete. Bueno, habrá muchos que se han quedado pendientes. Que fue la revolución del Scalextric también. Sí que lo tenía en la cabeza, y en el esquema que tengo aquí detrás también lo tenía anotado, porque fue a ver, cuando salió el Scalextric, ese año solo se vendió Scalextric.
y forma parte de la historia del juguete por ese, más que nada por ese motivo, aparte de por la invención. Porque todo el mundo, en todos los hogares pidieron Scalestris. Creo que yo también, ¿eh? Porque yo lo tengo aún. Se siguen vendiendo, ¿eh? Claro, claro, y sabéis que hay clubs de jugadores de Scalestric y hay verdaderas pistas. eh, o sea, no lo recuerdo mal, recuerdo perfectísimamente en Barcelona, en el Tibidabo, es donde yo era muy, muy crío y vi ya una pista enorme, pues enorme, a lo mejor tendría así a ojo de crío. Pues es posible que unos 50 metros cuadrados de pista de Scalestri, sí. Sí, sí. En la Expo, creo que se llamaba Expo Chove, no sé cómo se llamaba, que se hacía en Irak, en Valencia también le ponían uno enorme. Ujú. Sí, pero bueno, era un poco ahí, una pinceladita porque ha estado genial, ¿eh? Está muy bien. He tenido que dejar muchas cosas porque sabéis que publicamos en Sinergias solo 4 páginas. Esta conferencia tenía 13, da para mucho más, pero no quería, o sea, quería centrarme en lo que era la cerámica y el juguete, más que la cerámica y juegos, aunque bueno, sabéis que solo por aclararme yo, el juguete es el artefacto y el juego es la acción de jugar. Pero por ejemplo, lo digo porque Nibi sí tuvo ajedrez y... Ay, perdona, el tuyo es un parchís. Sí. Sí, El de concha es un parchís. Concha. Pero sí que hay más... El parchís enorme es el tuyo. Gigante, sí. Sí, sí. Y no, podría estar confundido, claro. Pero sí que hay, creo que 3 o 4 ajedrez en la exposición. O sea, quiere decir que cuando os convocan a los artistas de Ampeg y os dicen que se ha de hacer o si queréis participar en la exposición La cerámica da mucho juego, hay algunos que enseguida piensan en el ajedrez. Otros piensan en el juguete. Creo que el Pinocho de Maribel Salas sería un juguete, claro. Ujú. Que ajedrez también que inspira mucho también en la actualidad. Ceramistas, por ejemplo, Nuria Pie tiene unos platos que pone, se llama Juegan las negras, y está el pintado, la cuadrícula, y son hormiguitas las figuras. Y también, por ejemplo, Mariscal también diseñó un ajedrez, pero el de Mariscal no creo que fuera de cerámica, pero sí que es de lo que más ha inspirado, el ajedrez. Muy bien. Oye, yo quería preguntarle a Joan, porque conocía el tema de las novelties de Seto, Sí. pero ¿dónde está, qué museo has dicho de Turquía donde has puesto las imágenes? Por volver a verlas. Están en Sí, Turquía. Vale. A ver si lo puedo escribir aquí. Escríbelo en el mensajito. Vale. Bajo a la derecha hay un Aquí, icono, ¿no? para escribir. Ah, mira, aquí han puesto que yo no... No, había bueno, si más visto. o menos eso saldrá. Sanliurfaen, ¿vale? Vale, Y muy interesante, ¿eh? La conferencia súper interesante. Muchas gracias. A Mira, vosotros. Nora, ahora estamos en la primera parte. Acaba de hablar Joan Josep y ahora va a hablar Jaume Coll. Bueno, si queréis preguntarle algo más a Joan. El nombre de las muñecas, esto es de porcelana. Sí, Novelty. Explica también que... Por cierto, los muebles del Novelty, que había muebles, sillas, tal, hay una estufa verde que me ha recordado mucho a la estufa verde del Museo Mariano Beñibre. En el Museo Beñibre hay una estufa de cerámica verde preciosa, por si cuando vayáis, para que lo tengáis en cuenta, el que no lo haya visto. Y en el juguetito era como una reproducción muy similar. Tienes razón, Carmen, es muy bonita. Muy bien, pues... Sí, me gustaría contaros una anécdota muy corta sobre esto. La primera vez que yo empecé a tocar barro, yo tenía 7 años, fue a raíz de la riada que hubo en Valencia.
una riada, la del 57, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo, por donde yo vivo, arrimado a las paredes de las casas en la calle, continuaba habiendo mucho barro, unos taludes de barro que estuvieron ahí tiempo y tiempo. Y entonces las chiquillas nos hacíamos los juguetes con ese barro. Entonces nos hacíamos tipo oscuraeta, hacíamos frutas, hacíamos sartenes con un palillo con el enganchado al mango. O sea, todos los juguetes nos los estuvimos haciendo de ese barro. Claro, luego se rompía porque estaba secado al sol, ¿no? Pero sí, sí, lo recuerdo perfectamente. Sí, es que forma parte de tus vivencias personales. Los vídeos no hace falta recuperarlos, pero lo único que sí que me había resultado más curioso y por eso lo había puesto, en el caso del tren, era porque por darle un capricho, por hacerle algo original, el Lionel a su hijo, le monta ese tren, ¿no? Que me recuerda, yo he puesto muy poco el Belén en casa, pero lo he puesto alguna vez, pero sí que hay gente, personas, no sé, mayores ya, que todos los años van incorporándole mecanismos a los Belenes, ¿no? Y en este caso el Lionel tenía el comercio y dijo, bueno, pues voy a hacerle el tren eléctrico para hacerle una gracia a mi hijo y lo pondré en el escaparate, y resulta que eso dio lugar al tren eléctrico. Bueno, hablábamos hace un momento del Scrolestri, pero ni que decir tiene no sé, la expansión, ¿no? O la aceptación como juguete del tren. Son motivos de inspiración, ¿vale? No para que nos pongamos los ceramistas a hacer trenes, sino que a veces de lo que aparentemente es algo que no tiene importancia, sí que nos puede dar una línea de creativa o de negocio. Esa era la lectura final, ¿eh? Muy bien. Pues le damos paso ya a Jaume Coll. Bueno, pues nada, buenas tardes. ¿Qué tal estáis todos? A ver, ¿me pasas la pantalla? ¿Me pasas a mí porque así puedo proyectar mi imagen más grande o seguimos como estamos ahora? Pues ¿no? No sé. Bueno, es igual. Es simplemente por la introducción. Yo, nada, antes que nada, pues felicitar al Museo de Ibis y a ANPEC por la exposición y agradecer que me hayáis invitado a dar esta charla. Y antes de pasar, la presentación que he preparado, solo unos comentarios sobre el Museo de Cerámica y el Juguete, que son cosas que a lo mejor se conocen poco, pero el Museo Nacional de Cerámica se creó en el año 47 con la colección de cerámica de González Martí, así que es muy conocido, y desde el año 54 abrió las puertas en el Palacio de Dos Aguas, que es el que la portada, la entrada principal es la que tenéis aquí detrás, ¿no? Y curiosamente hay una vinculación no solo entre el museo y la cerámica, sino también con el juguete, porque en el año 67 se creó en el Museo Nacional de Cerámica el Museo Nacional del Juguete. Había muchísima relación con la Feria del Juguete que se hacía en Valencia, una feria muy famosa a la cual acudía gente de toda España, etcétera. Y entonces González Martí creó con donaciones que había recibido de juguetes de variados tipos, ahora comentaré alguno, pues una sección del museo dedicada al juguete, no solo al juguete de cerámica, aunque sí tengo que decir que el juguete de cerámica era curioso el que se podía hacer ahí en ese momento, lo tenemos todavía en los fondos naturalmente, y eran, por ejemplo, figuras de Olot de tipo jocoso, eran personajes o pequeñas caricaturas de políticos de la época, de 1880, 1890, figuras móviles, o sea, son de cerámica, pero tienen muelles. Esa colección en concreto pues puede acudir a nuestra Gaceta de Folky, al boletín que está colgado en la página web, y rebuscar por ahí porque hay algún artículo dedicado a las muñecas de porcelana que tiene el museo. Luego, aparte de esto, un comentario ya, en fin, un poco más, que no conecta directamente con esto, pero sí decir que había una persona que trabajaba en el museo que tenía una cierta manía con los juguetes, y las vitrinas dedicadas a la cerámica medieval o la cerámica de Manise del 19 y demás, las iba abriendo y iba colocando juguetitos en ellas. Bueno, en la historia del museo
que las vitrinas serias, las vitrinas dedicadas a la evolución de la cerámica, también tenían sus juguetitos colocados, hasta que esta señora pues no acabó la relación con el museo, esta persona no acabó la relación con el museo, pues se podía ver eso, se podían ver pues soldaditos de plástico desde los americanos, indios y vaqueros y cosas así. Estoy hablando de los años 60, ¿eh? Pero bueno, es una curiosidad poco conocida, y ya que estamos pues hablando de juegos y de juguetes, pues nada, comentarlo simplemente. Entonces voy a empezar a presentar lo que tenía previsto, que hemos dicho que aquí vamos a empezar a compartir mi presentación, que en parte va a coincidir, como veréis, con lo que ya ha comentado Joan Josep. El inicio del juego en los niños se puede documentar por primera vez a través de unos ejemplos que tenemos, y os pongo pues unas fotos de un yacimiento que se llama Dolní de Stonice, que es el origen de la cerámica, la primera cerámica que se documenta en la historia de la humanidad, y realmente son unas primeras evidencias de la actividad plástica y de alguna manera del juego de niños que utilizan esa materia que les atrae, ¿no? Y que efectivamente pues era una manera de conectar con una realidad utilizando, ellos jugaban con palos, jugaban con piedras, jugaban con lo que sea, y curiosamente en ese yacimiento paleolítico se empezó a utilizar la cerámica para hacer unas figurillas y unas cosas. Los arqueólogos siempre tenemos esa manía de interpretar todas estas cosas como elementos representativos de rituales mágicos y de prácticas de este tipo, pero bueno, luego discutiremos un poco el significado que pueden tener, pero efectivamente en el periodo paleolítico, hace 26.000 años, ya había niños que jugaban con barro, y vamos a ver lo que hacían. Luego hay otros testimonios, porque esto a lo largo del tiempo sí que se va documentando, que en el yacimiento neolítico de los Limoneros de Elche pues también se encuentran pequeños elementos de barro. ¿Y cómo se reconoce que son niños los que han fabricado este material? Pues por los dermatoglifos. Los dermatoglifos son las huellas digitales que se quedan impresas en lo que sea, ¿no? Simplemente en la cerámica, y después de cocerlas pues se quedan ya para siempre, ¿no? Y entonces esos dermatoglifos nos permiten medir cómo son esas huellas y efectivamente identificarlas como producto de los niños. La primera vez que de alguna manera se intentó o se pudo interpretar que todos estos elementos que se encontraban en los yacimientos no eran elementos de carácter cultural o mágico, fue a través de unos, de yacimiento de Cataluyu, de unos 9.000 años. Las investigaciones recientes han demostrado que todos estos pequeñas figurillas que vemos aquí, de mujeres, figuras humanas, representaciones femeninas, que siempre se hablaba de las Venus y demás, se les atribuía un carácter mágico, o los pequeños animales que vemos aquí, pues no se encontraban muchas veces en lugares de culto, en templos, no siempre se encontraban ahí, y entonces los arqueólogos han interpretado que posiblemente son una evidencia de actividades lúdicas que practicaban los niños, en algunos casos. Efectivamente los niños forman parte de ese conjunto de creencias, tradiciones y costumbres de una sociedad, aprenden a vivir en el contexto de su época, que se llama demosofía, ¿no? Y entonces, pues bueno, se integran en muchos de los elementos que fabrican, pueden ser interpretados como objetos culturales, pero pueden ser simplemente objetos lúdicos que fabrican los niños o incluso que se fabrican para ellos. Aquí tenemos algunos de los elementos que se han encontrado en este yacimiento paleolítico, digo, hace 26.000 años, de Dolní de Stonice, que está en Bohemia, y arriba tenéis una representación de un chamán que se supone que después de fabricar estas figurillas las echaba al fuego para que estallasen, y con eso era un ritual mágico para propiciar la caza, etcétera, etcétera. Pero es que, claro, eso es una interpretación, como otra cualquiera. El problema es que cuando se ha empezado a estudiar estas piezas, que os digo, están hechas con loes, que es el material que se encuentra en el propio material sedimentario, que forma parte de la propia naturaleza geológica del lugar donde se
se asentaron estas gentes. Ese loes lo mezclaban con hueso machacado, con partículas también con aplásticos sacados de tierras y demás también machacados, y con eso se configuraban estas figurillas. Primero se decía que eran los chamanes y tal, pero luego al analizar todos los dermatoglifos de estas figuras, los arqueólogos se dieron cuenta de que no todas estaban hechas por adultos, sino que muchas de ellas estaban hechas simplemente por niños. A partir de ahí, pues cabe inferir esa posibilidad de que incluso ya en el periodo paleolítico, pues los niños fabricasen piezas de este tipo para actividades lúdicas. Efectivamente, luego hay los restos de barro amorfos que con las evidencias también de sus huellas. O sea que, entonces es posible que tuviesen una vinculación con actividades mágicas, pero también es posible que tuviesen una vinculación con actividades de carácter lúdico por parte de los niños. Luego, muchas veces nos preguntamos si realmente todos estos objetos que se encuentran, estas maquetas, las maquetas que se encuentran de carácter religioso, pues en las tumbas de Egipto, también en la dinastía Han en China son muy frecuentes las maquetas de casas en barro, como en cerámica, con un recubrimiento con una cubierta de plomo de color verde, muy famosas. Aparte de todo lo que se hacía en el acompañamiento de las tumbas, figuras de guerreros y todo esto, es que las había de tamaño natural hasta que te las puedes poner en un bolsillo. Y esto estaba un poco en función del personaje inhumado, ¿no? Efectivamente, en este caso son objetos de carácter ritual que de alguna manera demostraban o querían manifestar pues, figuras que se incluían en la tumba como representando la vida, para que en el renacer del difunto pues estuviese acompañado también de lo que era la vida cotidiana. Pero sin embargo, en algunas tumbas como Sogmatar, de Tanyurfa, que también ha citado Jan Joseph, pues nos encontramos con tumbas infantiles que tienen este tipo de elementos, y son curiosamente tumbas infantiles, no tumbas de adultos, en este caso. Y entonces, es a partir de ahí, estamos hablando de hace 5.000 años, cuando se ha interpretado que estos objetos que aparecen en estas tumbas infantiles podían ser interpretados como tumbas de niños. Tumbas de niños donde los juguetes realmente son elementos lúdicos que se acompañan al niño para que pueda seguir con su actividad principal, que es actividad lúdica en el más allá, ¿no? Juguetes articulados, muchos de ellos. ¿Y por qué juguetes articulados? Estos juguetes articulados, estas ruedas, pues de alguna manera que se incorporan pues, a los animales y demás, pues lo que intentan es que el elemento pueda ser utilizado por los niños de una manera dinámica, de una forma dinámica. Pues, tenemos este ejemplar de Carvajal, de Irak, de hace 4.900 años, que es realmente una especie de carnero, pero que tiene en la parte anterior lo que sería el cuerpo cónico hueco, tiene una anilla gruesa que permite sujetar ahí un cordel, y efectivamente el animal puede andar a través de esa rueda que le han colocado. Pero curiosamente estos animales móviles, que podrían ser un juguete perfectamente, que según las tumbas que hemos mostrado anteriormente, efectivamente parece que lo son, pues se funcionan entrenamientos infantiles, pues aparecen en culturas, como pueden ser las culturas americanas, precolombinas, en las culturas de Jaguar, por ejemplo, de Veracruz, de México, hace unos 3.000, 2.500 años, la cultura huasteca, y es un animal móvil, pero desarrollado posiblemente como un juguete en una cultura que no utiliza la rueda. Es curioso, ¿no? Es curioso que en la vida cotidiana se conoce la rueda, evidentemente, pero no se utiliza la rueda. América no utilizó la rueda como un medio de transporte, pero sin embargo para las actividades lúdicas de los niños sí incorporó ruedas para facilitar esta simulación del movimiento de estos seres, ¿no? Junto a esto pues había de todo, naturalmente. Había pequeñas representaciones de muñecas, figuras articuladas, sonajas, silbatos, vasos silbadores, etcétera. Es conocido, no voy a entrar en detalle.
Efectivamente, el control de la ganadería ha sido siempre una de las actividades principales de los niños desde pequeños, y es posible que incluso para introducir a los más pequeños, ¿no?, niños que son por debajo de 5 años y demás, a lo que sería el cuidado del ganado y tal, se desarrollan unas figuras para que ellos tengan ya un contacto no solo con el animal directo, sino que puedan a lo mejor interactuar con pequeñas figuras. Tenemos un elemento de Grecia de hace unos 4.300 años aproximadamente, donde como representaciones de animales, juguetes estáticos como este, pero que naturalmente sirven para introducir a los niños en lo que sería el mundo de la vida real, ¿no?, estas prácticas. Bien, luego tenemos tumbas, incluso aquí en la península ibérica, Botella de Bacé, en Daimiel, en la Ciudad Real, una tumba de la Edad del Bronce, donde junto a los restos de un niño existen pues pequeñas cerámicas, pequeños elementos de cerámica, pesas, canicas, reproducciones de objetos y de elementos que permiten reflejar actitudes de la vida cotidiana, en la prehistoria peninsular. Todo esto que vemos aquí es, como veis, es de un tamaño ínfimo, 4 centímetros, lo que sería el cuenco más grande. Por favor, yo creo que hay alguien que debe tener conectado el micro, y se oye una reverberación, si alguien me pudiera apagar. Maribel. Luego vemos también canicas, vemos también fusayolas, elementos que naturalmente eran usados para las industrias cotidianas, para la fabricación del tejido, sino incluso para prácticas rituales, libaciones o lo que fuera. En este caso son reproducidas en formato minúsculo, digamos es el inicio de la escuraeta, aquí, son las primeras piezas que evidentemente se documentan en toda la escultura. Yo solo pongo algunos ejemplos para que vayamos viendo un poco lo que se puede ver por ahí, pero bueno, he traído algunos casos peninsulares que son los menos conocidos también, ¿no? Y evidentemente la prueba de que esto está confeccionado por niños, Entonces, en este caso son piezas que proceden del yacimiento, un yacimiento que se llama Las Cogotas, en Cardeñosa, en Ávila, de la Edad del Hierro. Estamos hablando de una cronología entre el siglo VI y siglo II a.C., donde estas cerámicas, estas pequeñas piezas, estos idolillos, están hechos por niños, porque los dermatoglifos que tienen son todos de niños pequeños. Entonces, vemos ahí pues que estas piezas manifiestan esa práctica lúdica de los niños para fabricar estos elementos. Y luego tenemos, pues en este caso estamos viendo aquí un hallazgo que procede de Oropesa, de Castellón, donde aparecen un montón de esferas, las típicas canicas, y esos conos. Entonces, en un principio se le ha dado la interpretación, los arqueólogos lo encontraron fuera en un contexto que no se podía realmente ver ninguna vinculación con ningún aspecto de la vida claro, y entonces lo interpretaron como unas evidencias del uso de elementos para contabilidad y demás. Pero bueno, hemos visto en la tumba de Azuer que efectivamente las canicas están en la tumba de los niños, independientemente de que esto fuera utilizado como tokens, como representaciones de monedas o como elementos para la contabilidad y demás. Los niños fabricaban esto y jugaban con esto, o sea que es difícil interpretar realmente fuera de contexto la funcionalidad que pueden tener estos objetos, pero no hay que descartar que no fueran utilizados como canicas por parte de los niños, y sobre todo viendo la inmensa trayectoria histórica que tiene el uso de la canica en los juegos infantiles, que en la época reciente está documentado pues en lugares como Cuart, en Girona y demás, pues que los niños se fabricaban sus canicas, se iban a determinados lugares donde había pues pequeños bancales en el terreno, creaban una cavidad allí y los colocaban y los cogían. Son cosas que te cuentan los propios niños que han hecho esto hace 40, 50, 60 años, ¿no? Aparte de esto están las peonzas en cerámica. Normalmente la peonza no tiene por qué ser de cerámica, pero existe una cierta tradición de fabricar peonzas en cerámica. Aquí he traído unas peonzas modernas, porque
Pero tenemos la documentación, el documento gráfico histórico del uso de la peonza, por lo menos desde época griega, en estas figuras, este léquito sático de figuras rojas del siglo V a.C., se ven que las figuras que están allí están jugando con peonzas. No parecen ser niños en principio, pero bueno, no quiere decir que los niños no jugasen a eso, ¿no? Pero bueno, desde esa época sabemos que existe la peonza. Relacionado con la peonza están lo que llamamos las perinolas, las venturillas, los virolets, todo esto que son juguetes tradicionales que podemos encontrar en todas las culturas del mundo. En este caso vemos unos que son de China, están hechos en porcelana, son actuales, pero bueno, es el mismo sistema, el mismo procedimiento que se utiliza para girar una peonza. En lugar de usar la cuerda se usa con los dedos, se busca que la figura baile. En la producción tradicional de Francia, del sur de Francia, encontramos estas figuras también danzantes. Y luego tenemos las evidencias, digamos, de lo que sería ya la integración en actividades lúdicas, pero emuladoras de lo que sería la complejidad social. Una evidencia de estas se puede ver, por ejemplo, por el contexto de la tumba infantil de Parión, pues, que también es un yacimiento funerario que está en Sakanal, en Turquía. Estamos hablando más o menos de época helenística, romana, el cambio de era, hace unos 2000 años. Y en esa tumba, la persona, el inhumado, que parece ser que era una niña joven, pues tenía una extensísima representación de elementos de culto, de figuras de todo tipo que representaban, pues, lo que será la complejidad social, desde cosas de carácter religioso hasta la vida cotidiana, ¿no? Y efectivamente estas piezas están realizadas en taller. Quiere decir que ya hay una evidencia clara de que hay una producción no solo hecha por los niños, también como parte de su propia actividad lúdica, sino una producción artesanal dedicada, pues, a satisfacer necesidades de los niños para esa mejor integración en la sociedad que ofrece el juguete, el conocimiento de la sociedad. Y ya también yo he hablado de casos, pues, de las muñecas articuladas, de época griega, helenística, en fin. Nosotros solo podemos conocer los testimonios que se han conservado básicamente en marfil, porque los de madera, que debían ser abundantísimos, han desaparecido. En algún caso se conserva, pero son muy escasos. Sin embargo, los de arcilla, los de marfil, todavía es fácil encontrarlos. Y lo que sí vemos es que estas figuras no solo son figuras articuladas que nos permiten, interactuar con el personaje, sino que hay que pensar que alrededor de esta figura pues había todo un montón de objetos, como las Barbies actuales, ¿no? Su propia indumentaria, su vestimenta, que a lo mejor la confeccionaban los mismos niños, las mismas niñas, ¿sí? Los niños en sus juegos debían vestirlas, desvestirlas, hacer sus vestidos, en fin. O sea, realmente es un mundo muy similar al que podemos tener ahora. Y luego, pues en otro caso, pues la emulación de los juegos de mayores, ¿no? La emulación de las carreras de vigas y todo esto, a través también de juguetes articulados con su cordón, que tú puedes, pues, hacer tus propias carreras de vigas, o 2 o 3 niños, pues jugando con esto, que son producciones de taller, obviamente. Y luego, pues para los más pequeños pues, todavía, digamos que están en el despertar de lo que serían sus capacidades táctiles, ¿no? Y lo primero que se explora en un niño es el sonido, ¿no? La luz, la perciben de aquella manera, van evolucionando y van viendo poco a poco, pero el sonido parece ser que es lo primero que los contacta con la realidad, ¿no? El sonido del corazón de la madre, cuando les hablas y demás, sonríen. Y bueno, siempre se ha usado para los niños, pues, el utilizar el sonido, pues, para calmarlos o para distraerlos a través de los sonajeros. El sonajero romano que tenemos aquí, hay que pensar que en la antigua Roma había un montón de divinidades asociadas a lo que sería, pues, tanto la natalidad como el cuidado de los niños, como la protección de la infancia. Aquí tenemos que saber Runcus, Concerta y Nixi, que son las divinidades que protegían el nacimiento, y precisamente estas figuras, estas divinidades son las que se representan sobre la superficie del sonajero romano. Fascino,
Fástino, que es protector ante los maleficios, Padentia, que es una diosa para alejar el miedo, Potina, la diosa de los lactantes, Pilumnius, el protector de la infancia, Sentia, protector del desarrollo mental. Bueno, tenemos un montón de información sobre estos aspectos de carácter religioso, si queréis, relacionado con el cuidado en la infancia y con estos instrumentos, podemos llamar lúdicos, para bebés, pero sí podemos inferir a partir de esto pues que esto debe tener una historia larguísima, como la tiene pues la misma utilización del barro por los niños desde el Paleolítico, ¿no? Lo vemos en todas las culturas del mundo. Aquí he puesto pues cuatro figuras que representan un poquito este universo. Son ajeros zoomorfos, aztecas, de América, en fin y demás. Y luego también no olvidarnos de que hay testimonios muy claros del uso de estos instrumentos en la propia España, ¿no? En el yacimiento de Numancia, el famoso yacimiento de Numancia, en Soria, pues tenemos sonajeros celtibéricos. Aquí se puede ver cómo es la superficie, parece una pelota y tal, pero el interior está relleno. Aquí vemos una sección de este elemento y vemos que está relleno de pequeñas esferas en el interior que hacen que la pieza suene cuando se agita, ¿no? Y luego pues también los silbatos. Las actividades sonoras también se desarrollan a través de los silbatos. Hay una serie de muestras de los silbatos romanos que han aparecido en Mérida, que es uno de los lugares donde hay más evidencias de la utilización de estos elementos por parte de niños, pero luego sabemos pues que en toda América se desarrolló también, todas las culturas desarrollaron un montón de piezas que emiten sonidos, para cuestiones rituales o de todo tipo, pero también posiblemente para actividades lúdicas de los niños, ¿no? Es una actividad lúdica, digamos, universal. En el mundo andalusí de la península ibérica, pues podemos descubrir pues la utilización de figuras de animales, a veces utilizados como contenedores, pero también a veces como elementos que permiten, tienen silbatos incorporados, que permiten hacer sonido con el agua y demás, soplando y poniendo agua en su interior, como puede ser este dromedario que procede de Mallorca, del yacimiento de época almohade en el siglo XIII, que está en el Museo de Cerámica de Barcelona, o en el Museo del Disseny de Barcelona. Y recordar con estas piezas pues que las crónicas de Inrus de Averroes, personaje que vivió entre 1126 y 1128, allí de Córdoba, condenaba la costumbre de fabricar juguetes con formas de animales que se hacían en Al-Ándalus, con motivo sobre todo de la celebración de la fiesta del Año Nuevo, en Nairuz. Y en especial hay otras crónicas, la crónica de Inqabsin, que afirma que son tradiciones de procedencia cristiana, pero que las practican los musulmanes. Entonces, bueno, ellos decían que esto eran cosas que debían abolirse porque tenían ese contacto con el mundo cristiano. El mundo cristiano, evidentemente, derivaba de esas tradiciones de la antigüedad clásica, ¿no? Que al final permean pues a todas las sociedades, no solo a la sociedad cristiana, sino también a la sociedad andalusí, ¿no? Y a la sociedad oriental, porque hay una conexión continua entre ellos. Además de esto, pues tenemos otro tipo de juguetes, como pueden ser el darbuka, el tabales, el zambumba, todos estos nombres. Hoy en día tenemos el atabal o tenemos la zambomba, ¿no? Son objetos que se hacen muchas veces en cerámica, pues derivan también de esa tradición musical andalusí. Y que tenemos aquí, que es más estrecho en la peana, es una pieza que tiene apenas unos 10 o 12 centímetros de altura, y es un tamborín de mano, un pequeño darbuka de mano, que esto llevaba una piel encima de la parte de la boca y luego unos cordones de donde pendían unas bolitas, simplemente debían ser de barro, y al agitarlo pues se provocaba un pequeño sonido. Es un elemento sonoro que podría ser utilizado tanto para mayores como para niños, y el otro pues puede tener esa doble finalidad, puede ser tanto un tabal, una tabal, como una zambumba, con un pellejo arriba y el palo pues también consigues que reproduzca sonidos, ¿no? Y hay que recordar simplemente que en las crónicas del Código de Yusuf I
ya una crónica tardía del siglo XIV, de la época nazarí, pero se menciona que no hay que alborotar, se llaman alzambras, estos alborotos callejeros, estas juergas de calle que celebraban en época musulmana, que se formaban en las Pascuas, sobre todo de Alciltra, y en las Pascuas de las Víctimas. Y aconsejaba que en las bodas, donde se usaban estos instrumentos, porque la gente se ponía contenta y demás, se evitara beber alcohol, se evitara la embriaguez. Bueno, de este mundo nazarí, ya no he puesto ejemplos de pitos, de otros pitos musulmanes, pero vamos, que están documentados pues, de época almorávide, por lo menos, estamos hablando del siglo XII, siglo XIII, época almohade, pues bueno, parece ser que existen una extensa documentación que ha estudiado Guillermo Rosselló Bordoy sobre estas figuras de caballeros, por ejemplo, estas figuras de jinetes a caballo, o simplemente el caballito, ¿no?, con su silbato, que podría estar en el origen de algunas tradiciones que todavía persisten aquí, tanto de los silbéis como los pitos de Andújar y otros que ya veremos. Pues bueno, este uso de los silbatos en el mundo medieval se constata en la propia Alhambra. Todo esto que tenemos aquí son hallazgos de la propia ciudadela de la Alhambra de Granada, y son silbatos fabricados entre los siglos XIV y XV por los musulmanes, ¿no? Y además de esto vemos que esta tradición prosigue pues con producciones de silbatos realizados a molde, en taller y tal, porque los que vemos aquí arriba, pues uno parece muy artesanal, muy de fabricación muy doméstica, pero los de abajo parece que están hechos prácticamente con molde, con esas caras, estos rostros. Y sin embargo en el siglo XVI encontramos pues personajes que son también silbatos, pero ya con la indumentaria de la época, finales del XV, principios del XVI, representaciones de damas, de caballeros, de figuras sentadas, las aves, etcétera. Todo esto también procede de estos contextos de la Alhambra. Por cierto, aquí abajo, en la página web que os pongo, pues hay un artículo muy interesante sobre todas estas piezas que se han encontrado en este contexto. Y esto sí que a lo mejor os sorprende un poquito, porque realmente esto es menos conocido, que es la fabricación de pitos en manises entre finales del XIV y principios del XV, ¿no? Y son estas figuras, tanto los patitos estos como este ciervo que tenemos aquí. Esto es una información, si queréis, novedosa, porque la figura sí que está expuesta en el Museo de Manises, pero no se sabía qué era, no se había interpretado nunca. Y lo que sí hay que decir es que estas figuras no se hacían solo para utilizarlas a nivel local, ¿eh? Lo más interesante es que patitos como el que vemos aquí se llegaron a sitios tan alejados como el Castell de Llinars del Vallès, que fue destruido por un terremoto en 1448, en la provincia de Barcelona, y entonces en las ruinas de la destrucción de ese castillo hay un montón de cerámica de Manises, de todos los tipos, de dorada, cerámica azul, etcétera. Pero también hay estas figuras. Estos son los arqueólogos que lo encontraron hace ya 30 o 40 años. No sabían qué era esto, ¿no? Y lo interpretaron como coroplastia ibérica. O sea, la atribuyeron, claro, como el castillo está sentado sobre un yacimiento ibérico, y luego romano y luego medieval, pues dijeron, bueno, pues esto debe ser de los iberios. Pues no, efectivamente es manisero y de época medieval, porque en Manises se encuentra en varios lugares. Se encuentra en yacimientos, por ejemplo, en la Basada de Molí, mezclado con los desechos de la fabricación de loza dorada del siglo XV, tenemos estos cacharros vertidos con la propia cerámica dorada. La tradición del pito pues continúa, pero hay que decir que muchas veces está asociada pues, a otros ritos de carácter social. Y encontramos ese pito vinculado pues, con las romerías, como por ejemplo aparece en Andújar, en Jaén, la romería de la Virgen de la Cabeza, que se produce el 12 de agosto y que está constatado que la festividad se celebra desde 1927, pero la romería con el uso de pitos, cornetas, flautas y tal y cual, la tenemos documentada ya por textos escritos que explican claramente que se utilizan estos pitos en el siglo XVII. Pero hay que recordar el ejemplo de los follones que montaban los musulmanes y que eran de alguna manera prohibidos, ¿no?, por los filósofos y por los gobernantes,
que hemos mencionado anteriormente. Por tanto, esto tiene una cierta vinculación con esas tradiciones, ¿no? En los eventos festivos marcados, pues que se monte un jolgorio y que los niños participen además utilizando este tipo de figuras. Lo mismo ocurre con los Siureis de Mallorca, Siureis que son estas figuras que están en el barro cocido, que están pintadas en frío todas, ¿no? Cubiertas con una capa de cal y luego pues con pintura almagre y óxido de cobre, que era lo más tradicional, y que se han ido de alguna manera a lo largo de los años adaptando también a los tiempos, porque tenemos Siureis antiguos que, bueno, realmente pues, representan la figura de la payesa, el payés, los animales de labranza, etcétera, el demonis, o sea, todos los personajes que están vinculados también a las festividades. Y estos pitos, en el caso del lugar de fabricación principal, que es Marratxí, ¿no? Pues un pequeño núcleo que está cerca de la ciudad de Palma, que realmente no son solo de Marratxí, pero hoy en día prácticamente el único centro productor son algunas de las poblaciones de Marratxí, Sacabaneta, San Marçal, etcétera. Pero bueno, hoy está más o menos vinculado a este núcleo y efectivamente ahí se utilizaban pues para la romería de San Marçal. La romería de San Marçal se montaba también una especie de mercadillo, etcétera, y los niños que iban allí, pues efectivamente, si se portaban bien, pues recibían su regalo del Siurei. Entonces hay los dichos estos que recoge Consolación Untoria, la fundadora del Museo de Artes y Costumbre Populares del Autónomo de Madrid, que dice que los niños que acompañaban a sus mayores, si se portaban bien o confiaban en ellos o no se portaban bien, les decían, bueno, tú chilverás o no chilverás, depende de cómo lo hagas, ¿no? Si te portas bien, chilverás, y si no, no. En los últimos años hemos vivido la adaptación del Siurei pues a todo lo que sería pues los objetos de la cotidianidad, ¿no? Las motocicletas, los aviones, etcétera. Pero bueno, siguen todavía fabricándose los personajes tradicionales, sobre todo el Timoni, son los personajes más típicos. Y luego también hay los Siureis que están asociados a festividades religiosas como en fin, el tema de los nacimientos, ¿no? Se representa a la Virgen, San José, los animales del pesebre, el niño Jesús, etcétera. En fin, hay un uso realmente muy intenso. Y lo que hay que decir es que el Siurei, aparte de que está asociado a alguna romería en concreta, sí que se puede encontrar prácticamente en todos los mercados insulares que se hacen, los mercados semanales que hay en todos los pueblos y demás. Siempre hay algún puesto donde se vende alfarería popular y efectivamente el Siurei está presente porque todavía sigue siendo pues, un objeto de alguna manera que llama la atención de los niños. Más pitos vinculados a los niños, que, bueno, los llamados pitos del santo, por ejemplo, los que encontramos en la romería de San Isidro de la Lavadora en Madrid, en la pradera de San Isidro, es muy típico también la presencia de estos pitos, sobre todo en forma de pajaritos y demás. Y luego, luego está el tema pues, de los pitos que producen los gorjeros, de los gorgojeros. Tenemos evidencias de son pitos de agua, evidencias de la fabricación de estos pitos desde época medieval, como que tengo aquí, que presento aquí, que viene de Granada, o bien el Rossinyol catalá, que tenemos ahí en el centro, o bien los modernos de Agost, en Alicante. En Agost se han fabricado siempre en arcilla, el mismo barro que los botijos, o sea, son pitos hechos con barro a la sal y demás, pero bueno, últimamente pues con el tema de la innovación que se quiere de la cerámica, pues son hechas también vidriadas. E incluso el Sechus tiene algunos estudios interesantísimos sobre algunos de los fabricantes de estos juguetes para niños. Recuerdo un personaje que trabajaba en el museo pues, a principios de los años 90, muy mayor, que debía tener 86, 87 años, que estaba retirado y que se dedicaba prácticamente a ir al museo y a fabricar este tipo de objetos para vender en las fiestas del pueblo. Y luego, pues naturalmente, la fiesta más que te he oído, la fiesta más tradicional que tenemos en Valencia relacionada con la cerámica, no podían faltar los juguetes para los niños, ¿no? Está la escuraeta, ¿no? La escuraeta, que es esa fiesta donde se vende cerámica, el principal mercado de la cerámica desde la funda, vamos, desde Jaime I, ¿no? A los pies de la catedral, siempre entre el segundo domingo de mayo
y en la fiesta del Corpus se hace un gran mercado de cerámica donde en el pasado pues iban todos los alfareros de todos los centros alfareros, cada uno con su especialidad, pues que fabricaban las cazuelas de Alacuás o de Baituxó, y en fin, gente de Valencia que también fabricaba otro tipo de cosas, o de Manises, o de Paterna, en fin, de donde fuera, a vender sus productos a la ciudad, al gran mercado urbano de la cerámica. Y efectivamente en ese mercado urbano pues se vendía de todo también para los niños. E incluso había algunas prácticas, el hecho de jugar con el silbato, y luego ya veremos otro objeto también, pues específicamente para este tipo de mercado. Y eso sigue, de alguna manera, si no se cargan la escuraeta, seguirá así por muchos años, ¿no? Otro objeto asociado a la escuraeta pues eran las campanitas de la Virgen de los Desamparados, pero ese mercadillo pues está asociado íntimamente con la festividad, con la celebración de la fiesta de la Virgen, y es muy típico también el fabricar esas campanillas, y que los niños jueguen con campanillas. Yo he puesto ejemplos modernos, pero bueno, podríamos también irnos a buscar casos muy antiguos, sobre todo porque la campanilla, el hacer ruido y tal, tanto por niños como por mayores, un evento típico en todas las celebraciones de carácter social, con el significado del regocijo, la fiesta, y que recordarán pues esa frase hecha que dice que celebraron una boda de campanillas. Bueno, esto alguien lo dice, o se dice, pero nadie recuerda que son las bodas de campanillas. Pues bueno, esta es una tradición viva en Puebla de Los Ángeles, en México. Tuve la ocasión de asistir a una boda en la Puebla de Los Ángeles y entonces entendí de dónde venía el tema, porque en la boda se repartían campanillas a todos los asistentes y cuando terminaba, cuando salían los novios de la iglesia, pues todo el mundo tocando la campanilla. Y bueno, y luego aquí tenemos una foto antigua que de alguna manera también manifiesta esta conexión de la festividad con ese juego de los niños, pues que era una pobre niña que le acaban de comprar la campanilla y la ha roto. También con la escuraeta, que la escuraeta lo que quiere decir es una palabra que se refiere más bien a la compra, la adquisición de toda la vajilla para el año, ¿no? La que vas a utilizar, pero bueno, efectivamente también se asocia a esa vajilla de tamaño pequeño con la cual juegan los niños. Y esto es una tradición que hemos visto aquí, pues algún ejemplo de alguna tumba de la Edad del Bronce, donde ya teníamos esas pequeñas vasijas hechas por niños o para que jueguen los niños, pero naturalmente es una tradición que se documenta, digamos, en nuestras raíces más inmediatas, pues claramente desde el época musulmana, pues estos pequeños reproducciones de piezas nazaríes, pero además es que son reproducciones a escalas de piezas de época nazarí, del siglo XIV o siglo XV, que se conservan muchísimas en Granada, en el contexto de la Alhambra o en Málaga, y que naturalmente hoy en día son actividades lúdicas que se siguen practicando, siguen vendiéndose estas piezas en la escuraeta y los niños siguen jugando con ellas, no solo en la escuraeta, sino también en la fiesta de Manises, ¿no? Y en otras muchas, y podemos encontrarnos pues todas estas vajillas que ya trascienden lo popular, es decir, sabemos que en el siglo XIX y principios del XX había muchas fábricas de juguetes que se dedicaban a preparar sus juegos, sus vajillas concretas para las niñas, que yo por cierto conservo una de mi abuela de 1900 que está en su caja de cartón original, o sea, bueno, y luego tenemos pues otro elemento lúdico que tanto podían usar niños como mayores, que son las jarras, las llamadas jarras burladeras o de engaño, que se producen en muchísimos centros alfareros, y son contenedores de agua que una vez rellenos de agua, el juego consiste en adivinar por qué boquilla saldrá el agua, ¿no? Entonces si uno no está atento, se moja antes de beber. Pues estas jarras burladeras de engaño, traigo algunos aquí simplemente para presentar algunos ejemplos que se producían en agosto en Alicante, en Cestosa de Tormes en Salamanca, en Totana, en Murcia, en Bisbal, Toledo, Verdú, Lleida, y también están asociadas a las jarras de trampa de Andújar en Jaén. Bueno, y aquí no quiero extenderme, pero prácticamente todos los centros alfareros fabricaban este tipo de cosas. Y claro, esa conexión del niño con la cerámica hace que incluso hoy en día pues los niños se sientan de alguna manera impulsados a fabricar sus propios juguetes si no los encuentran en los contextos sociales, y en el mundo marroquí, pues bueno, el que no tiene un Nokia porque no quiere, ¿no? Aquí hay un juguete
fabricado por un niño de Marruecos y que es un Nokia de última generación, como podéis ver. Bueno, ¿por qué no? La conexión con el mundo real, ¿no? Y nada, simplemente hasta aquí mi charla. Y bueno, os he puesto pues para terminar una cabrita del mercado tradicional de artesanía de Oficina en Ucrania, y donde se venden pues también pintos de todo tipo, figuras de animales, lo que queramos. O sea, esto quiere decir que son universales. Pues nada, hasta aquí. Muchísimas gracias a todos y ya quedo a vuestra atención. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias a ti, Jaume. Ahora a ver si alguien quiere comentar alguna cosa. Un placer, Jaume, un placer. Gracias. Yo, una palabra fusayola. Fusayola. ¿Qué es? Bueno, la fusayola son estos pequeños cilindros de... Bueno, son como galletas que tienen un agujero. Y eso era antes de que existiera la rueca y sistemas para enhebrar los hilos y tal, pues con un palito cruzado dentro de esto servía pues para ir formando las madejas, ¿no? Vale. Es un instrumento que se relaciona con el tejido, pero desde la más remota prehistoria. Conocemos las que son de cerámica, que son muy frecuentes, pero hay que pensar que también las podía haber de hueso no he encontrado, no he visto documentadas, pero madera desde luego. Cerámica sí que son muy frecuentes, sobre todo desde el calcolítico. En el calcolítico se encuentran mucho, no sé por qué, pero... Vale. Hola, Jaume, yo quería comentarte una cosa. Aquí, por ejemplo, en Valencia era muy típico también, bueno, eso me lo contaba mi abuela, pero yo he tenido los pitos de pardalets. Se llamaban los pardalets, que son los mismos que ha sacado ahí. Exactamente. Sí, y había una canción infantil que se refería precisamente a los pardalets, que valían una perra chica. Y bueno, eran valencianos, 2 pardalets, una aguileta, dels que van en bicicleta. Yo me acuerdo que eso nos lo cantaban. Sí. Oye, pues eso merece un artículo para el Folky, por lo menos. No, porque, claro, es que acababan diciendo eso. Claro. Acababan diciendo ploreu. Sí. Acababan diciendo ploreu xiquets que pardalets tindreu. O sea, que el que no lloraba no le... Pues ya hablaremos de esto, porque precisamente los filetes puestos de agosto, que es el típico que se vende aquí en la Escuraeta, pues bueno, es una producción actual, pero bueno, es que muchos venían de ahí, claro. Entonces, pues están asociados a estos ritos infantiles, o a estas fiestas, en fin, estos juegos infantiles que naturalmente van acompañados de música y de lo que queramos, de canciones, lo que sea. Claro. Pues muy buena punta. Bueno, pues... Que ya, si no hay preguntas... Muy interesante, me ha encantado. Muy bien. Toda la conferencia ha estado muy bien. Con algunos pequeños del directo, pero bueno, no hemos hablado bien. ¿Qué ha pasado? Te digo, con algunas pequeñas cositas del directo, pero bueno. que lo hemos hablado muy bien. Sí. Muchas gracias. Tanto a Jaume como a Joan. Sí, las dos conferencias han sido estupendas. Las dos. Muchas gracias a los dos. Gracias. Pues sí, ya está. Pues ya desconectamos. Muchísimas gracias y esperamos coincidir en una próxima. Gracias. Gracias. Después, una vez grabado, si se puede editar y cortar alguna cosita, y si os parece bien que lo compartamos. Sí, per mi sí. Jaume, ¿tú también? Ah, ya llévate el audio. Bueno. No, perdón, es que tengo la mala costumbre de cortar el audio. No, por mi parte ningún problema, ¿no? Lo que queráis. Muy bien. Pues muchísimas gracias.
A vosotros por invitarnos. Bueno, pues la exposición del juguete de la cerámica de mucho juego, si no la habéis visto, queda una semana para poder disfrutar de ella. En IBI, a 1 hora de camino, termina el día 20 de junio. Concha, Digues, no, volia donar-li gràcies a Jaume, no tinc preguntes perquè està tot superclar i m'ha encantat l'apunt de, no recordo com es diu, de la cançó i això, la cançoneta, està superclar. Muy bien. Bueno, pues gracias. Si voleu, ja vos passaré tot el trosset de la cançó com era. Vale. Bueno, Carmen també ho sabia, Carmen també ho sabia. Però feia anys que no l'havia escoltat i m'ha paregut molt, molt interessant. A més, la meva filla està fent musicologia i vol fer alguna de música tradicional i m'ha vingut molt bé recordar-me-la. Sí, també recordar que en el Museu de Manises s'han fet alguns quadernets o fitxes sobre... Perdón, en el Museo de Manises se han hecho algunos cuadernillos o fichas sobre la curaeta y sobre juegos tradicionales con objetos de cerámica. Digo, por si ahí podéis recibir información. Aparte de que nosotros tenemos sobre las muñecas de porcelana, que servirá más. Una pregunta, Jaume. ¿El Petit Ou se considera juguete o juego? Juguete. Es que no te entiendo. ¿El Petit qué? El Ou. Petit Ou, que era una tradición de Manises, ¿se considera juguete o juego? Bueno, yo creo que las dos cosas. Es un juguete que tiene una tradición, ¿no? O sea que... Pero no quedaría ninguno vivo porque no lo tiraban contra la pared y era crudo, claro. Era barro crudo. Claro, es que hay varias tradiciones de este tipo, las cúmbulas que hacían los musulmanes, que son lo que se hace en Manises todavía en la cabalgata, ¿no? Son cacharros redondos de barro que se tiran. En la fiesta de San Juan de Ciutadella todavía se tiran las piezas esas de cerámica, que son solo para darle a la cabeza a alguien y destrozársela. Mi madre también me explicaba un juego que hacían ellos, claro, mi madre ya murió hace muchos años, que hacían ellos de pequeños, que se hacía con barro, pero era barro tierno, que se tiraba, se ahuecaba, es ese, ¿no? Que decía, Tito, usted me paga lo. Y entonces tenía que explotar. Claro. Eso es la versión light, pero también está la versión dura, cocido. Que era ya cocido, no. Esto era que al tirarlo tenía que explotar y hacer como un volcán, ¿no? Sí, no. Y luego está la cucaña, ¿no? Que bueno, que son cacharros domésticos no usados, fuera de uso, ya a lo mejor con un agujero, en fin, que no se puede utilizar, pero que se llenaban de juguetes y que son ya, no son juguetes propiamente, pero bueno, es una reutilización de objetos cotidianos para juegos infantiles. Muy bien. Pues muchas gracias a los dos y también a los que habéis participado. Nos vemos pronto. La semana que viene tenemos un video taller, por si para que toméis nota, ¿vale? Nos volveremos a ver la semana que viene. Vale, hasta luego. Gracias a todos. Buenas noches. Adiós.